Pero bueno, vamos a hablar en este momento de todas aquellas personas que por A o B motivos necesitan tener el oxígeno en casa. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones, qué tanque de oxígeno será el apropiado? Hoy está justamente la doctora Silvia Morice para ayudarnos en este tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Gracias. ¿Quiénes necesitan tener oxígeno o un tanque en casa? Ok, existen diferentes enfermedades principalmente, o sea, hay ciertas circunstancias médicas o enfermedades pulmonares o cardíacas que van a producir que tengamos una necesidad mayor de oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando mis pulmones no tienen la capacidad de entregarle suficiente oxígeno a la sangre, es cuando ellos cuando vamos a necesitar colocar un extra de oxígeno, que es la oxigenoterapia, ya sea en el hogar. Entonces, muchas veces las personas están listas para salir del hospital, pero no, necesitan todavía oxígeno. Entonces, ahí es cuando se van con con un tanque o con un dispositivo como un concentrador de oxígeno para que ellos puedan utilizar el oxígeno en casa y mantengan todavía un nivel apto de salud. Ahora, cuando se van con el oxígeno en casa, ¿depende del caso? Porque hay personas, digamos, que tendrían que usar oxígeno 24/7 o es solo durante el día, durante la noche no. Exacto. ¿Cómo funciona? Ok, la oxigenoterapia es un tratamiento médico, o sea, es una medicina, entonces la tiene que indicar el médico. Okay. Existen diferentes enfermedades, entonces las necesidades de oxígeno van a variar dependiendo de la persona. Se aplican todas las edades, o sea, tenemos desde los chiquitines que están saliendo del hospital, recién nacidos, tenemos los niños, los adultos y los adultos mayores. Entonces, la cantidad de oxígeno que va a mandar el médico es lo que necesitamos. Entonces tenemos que respetar la indicación médica. Es una medicina, oxígeno, o sea, es un oxígeno domiciliar médico. Entonces, exacto. Entonces no me puedo usar más porque me pasa lo mismo que me pasa con cualquier medicina. Si me excedo, me puedo intoxicar. Inclusive las consecuencias de utilizar más oxígeno del que nos corresponde puede tener consecuencias a largo plazo irreversibles. Bien, ¿cómo se usa? ¿Cuál es el uso adecuado? ¿Cómo es que llevamos el oxígeno al cuerpo? Ok, podemos tener varios sistemas, como los que yo voy a explicar, que es el tanque de oxígeno y el concentrador de oxígeno. Ese es uno de los, por lo menos, el más popular que uno ha visto, ¿verdad? Ese es el que más vemos. Entonces, el tanque de oxígeno, en realidad, o sea, él trae un nivel de presión muy alto, su parte interna. Por ejemplo, este chiquitín, a pesar de que es el más pequeño, contiene casi 2000 libras de presión de oxígeno en la parte interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta pieza que yo tengo aquí es un regulador de oxígeno. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es bajar la cantidad de presión que tengo aquí, la pasa acá, y de aquí la pasa a lo que indican que son los flujos de oxígeno. Ahora, esto es ideal, digamos, obviamente yo estoy con el oxígeno en casa, pero si tengo que salir, ¿puedo salir salgo con este aparato, con las rueditas? Por lo general nos mandan estas piezas, que se llaman humedecedores. Igual el concentrador que está aquí tiene una. Esta es una desechable. O sea, ya ella trae el agua preparada, entonces nada más lo coloco. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a prender un instante y van a escuchar que suena una alarma. Esa alarma significa que él está funcionando. Si se va la luz, la misma alarma es la que va a sonar. Me va a avisar que se fue la luz, ¿qué hago? Y corra, busque el tanque. Este es con electricidad. Este es con electricidad. ¿Ven? Ahí está sonando. Entonces, ahora, cuando él genera esto, igual yo puedo generar los flujos aquí en la parte interna, aquí, y eso es lo que yo voy a utilizar en la casa. Cuando yo salgo, utilizo o cuando se va la luz. Siempre tengo que verificar que esté lleno. Eso es lo más importante. Entonces, aquí él tiene una parte en la que se ve una rayita roja. De hecho, por lo general, como ver el del barbecue, dice uno, el de la parrilla. Exactamente. Podemos tener o podemos tener este. Bueno, ese es el modelo previo. Sí, exacto. Entonces, en este podemos ver cómo va a bajar la presión, y aquí me va a entregar la cantidad de oxígeno. En este caso, este chiquitín me lo va a entregar acá y aquí se escucha. Ahí se escucha inmediatamente, si lo perciben en casa. Ahí está. Ahí está. Exacto. Entonces, puedo tener estos dos. Lo ideal es, si voy a salir, no conectar esto acá, el humedecedor. El humedecedor se llena de agua y lo utilizamos principalmente para que no se me seque la nariz, porque el flujo continuo de aire hace que se reseque. Entonces, aquí vamos a echar agüita, ojalá previamente hervida, o agua de botella, para que nos humedezca la nariz. Ahora, por cierto, esto, bueno, no tengo idea, pero ¿se pone ahí? No, ya lo voy a poner ahí. Se conecta aquí abajo. Se conecta ahí. Esta es una cánula larga de adulto, de hecho mide 4 metros. Hay cánulas más pequeñas de 2 metros como esta. Eso depende para movilizarnos, estoy en casa, bueno, la más rica tiene que ser evidentemente la de 4 metros. Sí, pero uno de los grandes problemas que tenemos son las conexiones de oxígeno.
¿Cómo así? ¿Por qué? Porque esas son pequeñas extensiones y estas pequeñas extensiones tienen un serio problema. Los pacientes o a las personas les encanta que la cánula sea súper larga. O sea, hacer pegas. Y me empiezan a hacer pegas. Entonces, de aquí pasa otra y termino con cánula. ¿Se pierde la calidad del oxígeno con las pegas? Exacto. Okay. No es lo mismo lo que entrega la máquina, lo que entrega el cilindro o la máquina a lo que le va a llegar porque son muy largas. Ahora, eso es súper cómodo, ¿verdad? Bueno, digo, cómodo en el sentido de que si lo ocupas verdaderamente, tienes que utilizarlo. Esto se pone aquí. Es como cuando vemos a la gente también en Pasa una detrás de cirugía las o orejas. internada. Pasa detrás de las orejas. Ajá. Uy, sí. Ahí, exacto. O lo puedo amarrar en la parte aquí del Uno frente. se acostumbra a Se tener esto acostumbra a de la utilizarlo. naricita, ¿verdad? Igual. En el Ok. caso de los chiquitines, por ejemplo, si estamos hablando de un bebé que Ajá. sale del hospital, vean lo pequeñas que son. Ay, sí, son chirruscas. Esas a son comparación birriscas, de- es que exacto. vean, es decir, Son chiquitititas. Ajá, para un Exacto. adulto y para un niño, En claro. cambio, en el caso de los niños igual, se sujeta, se coloca y por lo general muchas veces se les ponen un poquitito, ya sea un tape delgado, una pequeña membrana para que no se la arranquen. Doctora, quizá nada más para terminar, ¿qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta que el gas o el oxígeno, perdón, en este caso, se acabó? Es decir, si estoy yo cuidando a un enfermo o uno Ok. mismo como paciente. Verificar que no baje esto. Hay Ok. ciertas cosas que vamos a observar en las personas, ¿ok? Que van a identificar que tiene una necesidad alta de oxígeno. O sea, que lo que la máquina está entregando o lo que el cilindro está entregando no es suficiente. Ok. La sensación de falta de aire, no, o sea, sí es válida, pero no se puede tomar como un parámetro para que yo le suba el oxígeno a alguien. Ok. ¿Por qué? Porque si me asusté, me llevé un colerón, Puede estoy ser normal ansioso, que me haga voy a falta. sentir falta de Claro, aire. claro. Pero hay ciertos signos que sí vamos a observar, como la boca morada, la lengua, las uñas se pueden ver azuladas o moradas y también voy a ver un aumento en el uso de los músculos respiratorios. Aquí que se Exacto. sale, ¿verdad? O inclusive Sí. se les mete aquí Ok. la pielcita en las costillas. Eso demuestra que necesito más oxígeno. Eso es una emergencia médica. Me tengo que ir al hospital. ¿Ok? Otra cosa muy importante en tomar en cuenta con estos dos dispositivos es el hecho de que son de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque contienen altas cantidades de presión de oxígeno. Entonces, por ejemplo, mucha gente yo la veo caminando y la vemos en la calle así. Se ponen la cánula, andan con la canulita, se la pasan aquí. Y como perrito Y usted faldero los, ve atrás, que, sí. usted los ve que andan paseando el cilindro, andan aquí. Ajá. ¿Y qué pasa si este cilindro se cae? ¿Qué pasa? Se revienta esta parte que está aquí y el nivel de presión que tiene es tan alto que el cilindro va a salir disparado en contra y se puede llevar una pared, un mueble o una pierna, inclusive una fractura. Así es. Tanto El nivel poder. de presión que tiene es Ok. muy alto. Entonces, hay que tomar en cuenta que la persona está usando oxígeno. Nadie puede fumar cerca mío. O sea, nadie puede fumar cerca mío. ¿Por qué? Porque, o sea, puede prender fuego. Estoy usando oxígeno. ¿Y en la cocina? 2 metros lejos de la cocina. Ok, ¿Ok? importantísimo. Cosas importantes, tienen que estar en áreas ventiladas. Si yo dejo a la pobre persona encerrada en el cuarto, cierro todas las ventanas y pongo a correr el oxígeno va a abundar en el cuarto. Que ¿Ok? tampoco es Que tampoco es recomendable. correcto. Tiene que Ok. tener una mayor ventilación. ¿Cómo lo voy a jalar? ¿Cómo me lo voy a llevar? Siempre es importante utilizar la carretilla. Siempre. ¿Por qué? Porque si lo ando alzado, me tropiezo, me caigo. Sí, Dios bye guarde, bye. sí. Entonces, no lo puedo andar así siempre de frente, bien Hacia agarrado y adelante. hacia adelante. Excelente. Por eso es que no le puedo poner el humedecedor, porque si se me cae y cae sobre el humedecedor, me quiebra esta pieza. Sí, claro, claro. Tenemos que tener cuidados y tener muy claro que el oxígeno siempre va a ser una indicación médica, tenemos que respetarla, porque siempre piensan, voy a ponerle un poquitito más para ver si me hace mejor. Entonces, ni mucho ni poco. Lo que el doctor recomienda. Exacto. Así es. Y sobre todo, cuando vamos a salir con estos dispositivos, que nuestro médico o nuestro terapeuta respiratorio nos dé una buena educación de cómo se usa. Este dispositivo se limpia una vez por semana. Ok. Estos humedecedores se cambian una vez por semana también. Bien. O estos. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo se usa. La población que utiliza oxígeno cada vez es más alta. Entonces, tenemos que también tener Así- cuidado a la hora de utilizarla. Que el uso sea el adecuado y le Exactamente. agradecemos infinitamente, doctora, por No, habernos muchísimas venido a dar gracias. este input, ¿verdad? En todo lo que se refiere a tanques de oxígeno. Muchísimas Sí. gracias. No, con mucho gusto. Feliz un placer. día. Igual, gracias. Bien, y nosotros cuando son las 9:18 nos vamos para el jardín. Sí.